Bienvenidos a Comprensión de los Tiempos. Vamos a dar lugar a nuestra sexta clase en el estudio de hebreo bíblico con el profesor Garavito. Vamos a orar, vamos a dar comienzo a la clase del día de hoy. Padre, te damos gracias por este nuevo día que nos regalas. Gracias, Señor, por tu presencia en nuestra vida. Gracias por tu palabra, Señor. Pedimos que tu palabra, Señor, sea luz y a nuestro camino, Señor, y dirija hoy nuestros pasos. Bendice al profesor Garavito. Gracias por su vida, su trabajo, su dedicación, Señor. Bendice su familia, sus hijos. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los dejamos con el profesor Garavito. Bendiciones a todos, qué gusto estar nuevamente compartiendo una clase más hoy. Bueno, cada clase vamos a estar agregando diferentes temas y se va completando el sentido de nuestras oraciones en hebreo y los versículos de la Biblia vamos teniendo más recursos para poder abordarlos. Así que cada sesión se va poniendo más interesante, más emocionante por el hecho de encontrarnos directamente con el texto bíblico en el idioma original. Así es que les animo a estar pendientes, en lo posible revisar constantemente las grabaciones y los videos de las clases, estar al tanto de coleccionar todos los materiales que se van compartiendo en cada una de las clases para tener a la mano constantemente los recursos que estamos nosotros desarrollando. Así que esa es la invitación. Hoy vamos a estar hablando de preposiciones inseparables también. Hemos iniciado ya en la clase anterior este tema, entendiendo algunas de las características del hebreo, una en particular que hemos conversado en la sesión anterior, que tiene que ver con el hebreo como un idioma aglutinante. Pensando en eso, la característica hebrea o del idioma hebreo, que algunos de los elementos al momento de escribir los pega y nosotros en español pues los tenemos separados. Desde nuestra perspectiva del español, el hebreo es un idioma aglutinante. Pensando ahora desde la perspectiva del hebreo, ¿qué le dirían al español? ¿Un idioma separatista o separante o algo de eso? Porque nosotros tenemos esos elementos, los separamos, los tenemos cada uno individualmente. Bueno, y hemos puesto el ejemplo de la primera palabra de Génesis 1, capítulo 1, verso 2, que dice Ve'aretz, y la traducción de esta palabra Ve'aretz es y la tierra. Y ahora aquí seccionado con cada uno de los elementos que esa palabra hebrea, fíjense, es una palabra hebrea, tiene tres elementos: la Vav copulativa, como la hemos conocido en la sesión anterior, el artículo y luego el sustantivo tierra. Y estamos diciendo también que debemos hacer esa separación porque en un diccionario hebreo no vamos a encontrar esta palabra. La palabra Ve'aretz no va a estar en un diccionario hebreo, seguramente en ninguno o casi ningún diccionario bíblico, probablemente algún interlineal que no es propiamente un diccionario, sino casi ya una traducción bíblica, el interlineal. Por ahí vamos a encontrarla, tal vez, yo no me he asegurado, pero en un diccionario, vamos a decir, tradicional, uno de los diccionarios comunes, normales, un léxico, no va a estar la palabra Bearet, sino que la palabra que vamos a encontrar será el sustantivo en su forma regular, que va a ser Eretz, y va a decir tierra. Ya nosotros tendríamos que saber de qué se trata el primer tema, de qué se trata el segundo tema, y también identificar el sustantivo, adjetivo o cualquier otra palabra que esté en el idioma. Entonces hemos visto eso. En la sesión anterior también estuvimos estudiando el hebreo, el artículo de la gramática hebrea, y hemos dicho que es la hei vocalizada de esta manera, el elemento que podemos reconocer para el artículo. Hay algunas palabras en hebreo que la hei inicial forma parte ya de la raíz de la palabra, es decir, ya es algo de la palabra, pero en estas sesiones intencionalmente las estamos evitando para no generar confusión en este momento. Y entonces en cada una de estas lecciones, en el nivel que estamos nosotros iniciando nuestro estudio del hebreo, las hei que encontremos al inicio de las palabras serán el artículo. Igual la vav copulativa, hemos dicho antes también que siempre va a ser la vav vocalizada de esta manera,
y siempre se va a traducir y por el momento. Esta bab cumple diferentes funciones en diferentes temas. Por el momento para nosotros va a ser una copulación, una bab copulativa, como una, y la vamos a traducir siempre. Cualquiera de estas son, ¿cuántas? 7 formas. La vamos a traducir siempre como y, como una y griega, de esa función de la conjunción, como se dice. También hemos estudiado la partícula min, que es la partícula de procedencia, se conoce, y siempre la partícula min se traduce como de o como desde, se traduce esta. Y lo interesante de esta es que puede tener una forma como palabra individual, es decir, la podemos encontrar como una palabra. Y noten ustedes, aquí tienen la nun sofit, eso significa que va a estar separada. Pero esta misma función, digamos, o esta misma palabra puede tener una forma de partícula inseparable y entonces se convierte, puede ser me o podría ser mi, y en estos casos estará pegada a la palabra. Y ya sea que esté separada o que esté pegada a la palabra, siempre la vamos a traducir de o desde y el nombre será el mismo, ¿no? Aunque la identifiquemos de esta manera, será siempre partícula min, la partícula min, y entonces la debemos traducir de o desde en la función de las palabras. Hemos estudiado Génesis 1.1 y lo hemos usado para identificar algunos elementos como la bab copulativa, por ejemplo. Pero es interesante también que en la primera palabra de Génesis 1, la primera palabra del texto hebreo o de la Biblia, digamos, es la palabra Bereshit. Inicia la palabra Bereshit con esa sílaba, hoy le podemos llamar partículas. Este es un prefijo, la primera palabra tiene ya un prefijo y la palabra básica, digamos, o la palabra, solamente la palabra es Reshit, que es principio. Tiene las mismas raíces de una palabra hebrea que es Rishon, que significa literalmente Rishon es cabeza, pero también Rishon puede ser primero o puede ser el jefe, dependiendo del contexto, ¿no? Como cabeza de hogar, cabeza de tribu, como el primero, ¿verdad? En nuestro contexto sería como el que va a la cabeza. Rishon también se usa como primero en el caso de, por ejemplo, Samuel, Reyes, Crónicas, que tienen primer libro, segundo libro, entonces se dice Shmuel Rishon. Entonces está conectada con este Reshit, con Rishon, que tiene que ver con cabeza y aquí principio, el principio. Entonces, de este elemento vamos a hablar hoy, pero ya es un prefijo también que está funcionando aquí en esta palabra. Y luego en el texto también identificamos artículos, los artículos como Ashamayim, ya hemos visto el artículo en una sesión antes, Ashamayim, que son los cielos, Haaretz, que es la tierra. Aquí Be'aretz, que es la palabra que hemos estado viendo, que es y la tierra. Y aquí hay otro artículo que es Amayim, que sería el agua, ¿verdad? O las aguas, podría ser también las aguas o el agua. Aquí también tenemos una G inicial, pero esta G inicial forma parte de esta, es una forma verbal, es un verbo, es parte de la raíz del verbo, el verbo hayá. Esta forma es aitá, es de estaba, es el verbo ser o estar, donde dice veares aitá, que es y la tierra estaba, la tierra estaba. Alguien podría identificar esto como un artículo y hemos dicho que la G inicial generalmente va a ser artículo, pero también puede formar parte de la raíz de las palabras. Entonces aquí está formando parte de la raíz de este verbo, es una forma verbal. Hoy nos corresponde estudiar partículas inseparables, que son estas. Recuerden que estamos hablando de partículas, eso ya nos dice que no van a ser palabras individuales, que no las vamos a encontrar como palabras individuales, sino que van a estar siempre pegadas a algo, van a estar pegadas normalmente a sustantivos y adjetivos, pero también se pueden unir dos partículas para formar una palabra independiente. Dos partículas se pueden unir, dos partículas que individualmente no las vamos a encontrar juntas, pero se pueden pegar y entonces van a formar una palabra esas partículas. Estas se conocen como las Bekele. En diferentes libros, diferentes autores les llaman de diferentes formas, porque este es como un acrónimo, que es una palabra que en sí mismo no tiene ningún significado, sino que se refiere a las iniciales de una frase más larga. Por ejemplo, aquí esta palabra Bekele
No es una palabra hebrea, sino que solo estamos diciendo que es la partícula ve, la partícula que y la partícula le. Así, una bekele. Entonces en adelante vamos a decir, esta es una bekele, o esta es la partícula be, o la partícula que, o la partícula le, individualmente, o una bekele. Ya sabemos a qué nos referimos a cualquiera de estas tres partículas. Les decía que este mismo tema en diferentes autores les llaman de diferentes formas. Yo he visto, por ejemplo, que algunos autores les llaman las preposiciones bacalao, porque tiene la bacalao, ¿verdad? Normalmente, bueno, yo me he acostumbrado a decirle las bekele, las partículas bekele. ¿Qué ocurre con ellas? Primero, son preposiciones. Si ustedes ven todas las traducciones, son preposiciones o de las que nosotros llamamos preposiciones en español. Hay muchas más preposiciones. Estas son de las más frecuentes en hebreo. Entonces hay que aprenderlas y aprendiéndolas pues vamos a lograr mucho porque son apenas tres. Están con mucha frecuencia, les decía, en el texto hebreo. Ojo porque no todas las palabras que inician con B son bekele y igual con la partícula, esta partícula que o con la partícula le. Aquí nosotros debemos hacer como intentos de traducción con o de buscar la traducción de estas palabras en los diccionarios con esta sílaba o sin esta sílaba. Vamos a hacer eso en algunos ejercicios hoy. Otro asunto es que estas partículas pueden significar varias cosas. Por ejemplo, la partícula ve se puede traducir como en, se puede traducir como por y se puede traducir con. Cualquiera de las tres. ¿Cómo voy a saber cuál de las tres voy a usar? Bueno, el contexto me va a decir cuál de las preposiciones en español es más adecuada. Igual la partícula que se puede traducir como según, como y de acuerdo a. Puede ser esa traducción. Y la partícula le puede ser traducida como a, como hacia, como de y como para. El uso más frecuente que tienen, más frecuente pero no exclusivo, el uso más frecuente es la partícula, por ejemplo, de la partícula be es en, ese es el más frecuente, en, pero puede ser por o puede ser con, recuérdenlo, ¿no? Pero este es el más frecuente, en. De la partícula que, el uso más frecuente es como, y de la partícula le, ese es el que está como más parejo, diríamos, las formas, puede ser a, puede ser hacia, puede ser de, incluso puede ser para. Ese es, creo yo, el más. Tal vez las formas más frecuentes de la partícula le son de y para. Esas formas más frecuentes de estas partículas. Ahora, hay un asunto interesante. En la sesión anterior estábamos hablando de algunos salmos y hablamos del Salmo 150 y les decía que el Salmo 150 porque estuvimos leyendo y conociendo la forma interna de la palabra aleluya. De hecho, es la palabra con la que inicia el salmo, la palabra aleluya. Aquí está la forma hebrea que estuvimos viendo en la sesión anterior. Pero este salmo esconde algo en hebreo. Bueno, ya al conocer el hebreo no está tan escondido, está muy evidente, pero en nuestras traducciones en español realmente esconde algo sumamente interesante, pero así sumamente interesante. Es un salmo pequeño que es un cierre majestuoso del libro de los Salmos, que es el libro más grande, y no nos debe, ¿cómo se dice?, engañar que es un salmo pequeño para cerrar un increíble libro, como es el libro de los Salmos. Realmente es un poema muy bien pensado, muy bien estructurado, un poema muy fino, con una alta carga teológica también y una profundidad teológica impresionante del Salmo. No nos vamos a detener en eso hoy, me dan ganas, pero no es el tiempo. Estamos en una clase de hebreo, ya les quedará a ustedes la tarea de poder hacer un análisis exegético, teológico del Salmo, teniendo en mente ya algunas de las cosas de la gramática del hebreo que vamos a ver. Por ejemplo, es un salmo que, si ustedes ven por observación, ¿no? Estamos apenas aprendiendo ahora el hebreo, pero por observación notamos que hay una palabra que se repite constantemente, ¿verdad? Son formas del mismo verbo halal que hemos visto que es del verbo alabar. Halelu, halelu. Y ahí se repite, ¿verdad? Que ese es alaben, 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 se repite constantemente.
Alaben, sí, alábenlo, podría ser también otra forma, alábenlo, alábenlo, alábenlo. Y otro asunto que vemos que constantemente se repite es que después de la forma verbal, inmediatamente las palabras que siguen inician con la sílaba B o bi. ¿Notan? Aquí hay una excepción, pero todas las demás inician con la nota B y B. ¿Qué está ocurriendo? Que es la partícula B. Voy a regresar una lámina. Es esta partícula que agarró el salmista y empezó, si me permiten usar esa expresión que constantemente la uso cuando ocurren estas cosas, el salmista empezó como a jugar con ella, ¿no? Con los significados que tiene esta partícula en el salmo. Esa partícula B, que significa en por con, y aparece esa partícula en cada una de las partes del salmo, con la excepción de el segundo verso es decir, la segunda parte del segundo verso. Y lo que ocurre ahí es que parece haber una confusión en las letras y eso se corrige en una nota dentro del aparato crítico del texto. Un poco más adelante vamos a hablar de qué es el aparato crítico y por lo menos dar una vista de lo que hay ahí. Y eso es algo también sumamente interesante, pero que ya no cabe digamos, en estas semanas del curso de hebreo. Es un tema también que meritaría casi que otro curso completo, el tema del aparato crítico. Pero se corrige ahí, es decir, en lugar de decir kerib, va a decir vereb esta palabra, y entonces se completarían en cada uno de los versos, que son 5 versos, se completarían los 10, sí, los 10 versos al final son porque cada versículo, el versículo 1 tiene 2 versos, el versículo 2, 2 versos y así. Entonces son 10 versos al final en el Salmo 150 de esta estructura. Se completaría usando la partícula B. Ahora, ¿qué hizo el salmista? Bueno, aquí hay un análisis. Esto forma parte también de un devocional del Salmo 150. Y lo que hizo el salmista fue, por ejemplo, usar la partícula B para decir alabad a Dios con uno de los significados de la partícula B, y luego alabar a Dios por, y después alabar a Dios con. Entonces están los 3 significados de la partícula B: alabar a Dios alabar a Dios por y alabar a Dios con. Alabar a Dios con. Eso es sumamente interesante de algo que hace el salmista con la partícula B. En este devocional vamos a ver a través de los hermanos directores del canal, vamos a enviarles el link para que ustedes puedan ver el devocional del Salmo 150. Hay un par de devocionales, uno es del Salmo 150 y otro donde también se aborda este tema, es el de las estructuras poéticas en hebreas del texto hebreo en el libro de los Salmos, que hay diferentes estructuras hebreas. Muy bien, eso es con el tema del uso de las partículas. Voy a regresar una lámina. Por lo menos aquí en el Salmo 150, que es un salmo extraordinario, con un cierre extraordinario, el salmista hace gala de los recursos poéticos que tiene, así como vimos antes, los poemas, los acrósticos desde el alefato. Esta es otra forma de hacer un poema, usando la versatilidad que tiene la partícula B y los significados que se le pueden asignar a la partícula B. Ok, entonces, por ejemplo, tenemos frases ya que son en hebreo, es una palabra como beshem, que hemos leído en el Salmo 118 cuando dice Baruch haba beshem Adonai. Baruch haba beshem Adonai. Beshem es en nombre, sería literalmente porque tiene la partícula B que se pega al sustantivo, y luego está Shem, que significa nombre. Esta forma también se usa para llamado, por ejemplo, Beshem. A mí Beshem Yisrael, mi pueblo llamado Israel, ¿verdad? O Beshem Yisrael, Baruch haba Beshem Adonai. En esa frase de Baruch haba Beshem Adonai, la traducción sería bendito el que viene en nombre o en el nombre del Señor, Luego, este otro vocablo es kedavar, que se puede traducir como según. En este caso no tenemos artículo aquí, entonces kedavar es según una palabra. Lekol, para una voz, o podría ser de una voz también, hacia una voz o a una voz, lekol.
cuando se pega a las palabras. Vamos a hacer algunos ejercicios en relación a eso. Pero puede ocurrir también, y aquí yo lo estoy proponiendo como un esquema, aunque en el texto no va a aparecer el esquema, pero para que tengamos como la idea de qué está ocurriendo en esos vocablos. Las partículas inseparables se pueden unir también a palabras que ya tienen artículo. Y fíjense, aquí pasa algo interesante en la gramática del hebreo porque no se pega solamente, sino lo que hace es que suprime la hei. Digamos, aquí yo tengo el esquema, ¿no? La partícula inseparable, estas preposiciones de las bekele se unen a una palabra con artículo. Este es el resultado que vamos a encontrar en el texto bíblico. Entonces, lo que ha ocurrido es que primero desaparece la vocal de la partícula y también desaparece la hei. Entonces se queda la consonante de la partícula y la vocal del artículo. Se queda la vocal del artículo y aparece así. Claro que en el texto no vamos a tener este esquema, ¿no? Sino que, insisto, que yo lo estoy poniendo para que tengamos una idea de qué fue lo que ocurrió y cómo llegó a convertirse esta palabra de esa manera. Dice bayom, la palabra yom, hemos visto antes que significa día. Y entonces aquí está la bekele y tiene artículo. Bayom podríamos traducir en el día. Bayom. Y no estamos agregando nada porque tiene artículo. ¿Cómo vemos el artículo? En la vocal. En la vocalización alcanzamos a distinguir el artículo dentro de la partícula inseparable o de esta preposición. Ahí vemos el artículo. Bayom, entonces vamos a traducir en el día. Y luego esta otra palabra que es kakol, se ha unido la partícula que con la palabra akol, que es la voz. Akol es la voz, entonces podríamos traducir aquí como según la voz, como la voz también, kakol. En el último ejemplo, la partícula le se une al vocablo hebreo akadosh, que sería el santo, solo la palabra que está en color negro aquí, el santo. Y luego de esa suma resulta que estas palabras que están aquí en el extremo de la izquierda son las palabras que van a estar en el texto. Y entonces el vocablo hebreo es la kadosh, para el santo. Y entonces estas bekele con esta vocalización incluyen el artículo. Entonces es también un asunto de estar atentos para ver la vocalización de las bekele, porque la vocalización de la bekele nos va a decir si tiene o no tiene artículo. Si tiene artículo, en la traducción, pues nosotros incluimos el artículo. Si no tiene artículo, pues nosotros la traducimos sin artículo o considerando la posibilidad de que pueda agregarse palabras como un, una, unos, de acuerdo a la necesidad. Serían las formas de las bekele sin artículo, vocalizadas con sheva, y entonces aquí suenan bekele, vocalizadas con hirek, aquí sería bikili, o vocalizadas también con hirek yod, también bikili, pero con estas vocalizaciones las bekele no tienen artículo. Cuando están vocalizadas de esta manera, entonces aquí sí incluyen artículo. Vocalizadas con kamets, vocalizadas con pata o cuando están vocalizadas con segol. Significa que sí tienen artículo y entonces nosotros debemos traducirlo con el artículo. Ok, hagamos un ejercicio con estas frases que aparecen aquí en el texto y nos vamos a guiar con este léxico que aparece por aquí. Yo voy a intentar ir escribiendo aquí en la pantalla. Ustedes van siguiendo. Bueno, vean, la primera palabra. Aquí les decía que el momento en el que estamos de nuestro aprendizaje del hebreo, las bekele están como muy evidentes, ¿no? Entonces las vamos a señalar al inicio de las palabras. Por ejemplo, acá, esta primera palabra que, bueno, dice Beshalom, Yahda, Esh, Keva, Ve, Ishan. Esa es la frase hebrea. En la primera palabra lo que encontramos es una bekele. Esta es la partícula be. Y recuerden, esta partícula be puede ser traducida, yo voy a escribir aquí, en por o podría ser con. En por con. Y entonces me queda la palabra shalom. Ya, shalom, digamos, es una de las palabras más conocidas de hebreo también.
y aparece aquí en el léxico. Aquí en el léxico está en orden alefático las palabras que vamos a usar para este ejercicio. Entonces, shalom está hasta aquí abajo, casi la penúltima palabra, que es esta, que encerré aquí en un cuadro, que significa paz. Entonces, solo vamos a escribir aquí el significado ahora, paz. Y pasamos a la siguiente palabra. Esta palabra que es Yahdab. Siempre la recomendación aquí en el análisis gramatical. Recuerden, en la sesión anterior hemos visto 3 pasos que son los elementales ahorita en lo que estamos haciendo nosotros. Primero el análisis gramatical, luego la traducción de la palabra y luego la traducción final. Por ejemplo, la primera palabra puede ser en paz, puede ser por paz o puede ser con paz. Esta Beshalom. Yahdab, esta palabra... Si vemos el inicio, que esa es la otra recomendación, ver qué reconocemos al inicio y qué reconocemos al final de lo que hemos estado aprendiendo. Intencionalmente yo aquí seleccioné estas frases que se ajustan a lo que hemos ido aprendiendo, ¿no? Para que las podamos identificar. Entonces, al inicio no vemos nada de lo que hemos estado aprendiendo. No vemos un artículo, no vemos una bab, no vemos una partícula min, no vemos una de las bekele. Entonces quiere decir que ahí empezó la palabra. Y al final también no tenemos nada de los sufijos que hemos estado viendo. Hasta el momento, los únicos sufijos que hemos estado viendo es el sufijo de los sustantivos, el femenino singular, el masculino plural y el femenino plural. Y también hemos visto el sufijo del dual, que es el ayim, que hemos visto, el sufijo del dual. De eso no hay nada aquí, significa que esta es una palabra completa. La vamos a buscar en el léxico, empieza con yod, podemos ir alefáticamente y es esta palabra que es al mismo tiempo. Vamos a escribirlo así, bueno, puede tener varias traducciones o alguna frase equivalente. Igual con la siguiente palabra, dice eshkeba. No vemos nada al inicio. Esto se podría reconocer como el femenino singular probablemente, pero vamos a buscar esta palabra porque como no reconocemos ningún prefijo, aquí con la alef inició. Entonces vamos a buscarla con la alef. Es esta palabra que aparece aquí, la segunda palabra del léxico. Es una forma completa que dice me acostaré. De la siguiente palabra, que es Beishan, lo que reconozco al inicio inmediatamente es una bab copulativa que se traduce como i. Y entonces ya me queda la última palabra que es Ishan, también inició con Aleph, entonces lo vamos a buscar al inicio del léxico, que es la tercera palabra que es dormiré. Todos estos son salmos, son pedacitos de salmos y ahora ya podrán reconocer cuál es esta parte, porque leo cada palabra. En paz, al mismo tiempo, me acostaré y dormiré. Es la forma hebrea, ¿no? De lo que dice. ¿Cómo podríamos poner esa traducción? Hacer un intento de traducción. Con paz, al mismo tiempo, me acostaré y dormiré. Vamos a ponerlo así. Con paz... al mismo, va a sonar raro, ¿no? De la versión que nosotros tenemos en mente. Al mismo tiempo, me acostaré y dormiré. En la versión de la Valera 60 hemos escuchado que se lee en paz me acostaré y asimismo dormiré. Así, esa es la forma que aparece. En paz me acostaré y asimismo dormiré. Bueno, yo borré aquí luego el análisis. Entonces tengo la bekele, el reconocimiento de cada una de las palabras. La primera palabra está en el siguiente análisis del siguiente versículo. Esta palabra, esta partícula ki, tiene varios significados. Yo no la puse aquí en el léxico, estoy viendo ahora. Pero esta es una preposición también que es como una palabra completa, pero es la preposición que se llama ki. Esta es palabra individual, no es que se pega a las palabras como partícula inseparable, pero es la preposición ki. Tiene varios significados, pero esta usualmente se usa para traducir porque, podría traducirse también solo como que, y también podría ser de modo... Aquí casi no se mira la frase de modo que y varias, pero normalmente se usa con el por qué de respuesta. Cuando se da una explicación, le preguntan, ¿por qué hiciste eso? La pregunta.
Entonces, porque tuve que hacerlo o porque tal cosa. Entonces, ese es el porqué de respuesta. Y luego la palabra que sigue, en la palabra que sigue, lo que observamos es que esta primera sección que tiene es la partícula que. Y luego ya nos queda la palabra, dice Geboah. La palabra, esta ya la hemos visto antes, que es la palabra Gaboah. De esta vocal que se llama patafurtivo, esta es la palabra Geboah, aparece aquí, Geboah, pero este es un adjetivo que es el adjetivo Gaboah, que es este que aparece acá, el adjetivo Gaboah, que es alto, elevado, altivo, arrogante. Bueno, vamos a poner ahora alto, luego vamos a ver si es necesario otra traducción, alto. Bueno, y la Bekele que aparece aquí, vamos a colocar la traducción que es la más frecuente de la Bekele, lo voy a poner aquí un poco abajo, que es la traducción como, es la más frecuente. Como alto, diría esta frase, esta palabra hebrea, kikboah, como alto. Luego al final, en la siguiente palabra no observamos ninguno de los prefijos que hemos estado estudiando. Al final lo que vemos es el prefijo del dual, alcanzamos a reconocer, shamajim. Es una palabra que ya hemos visto antes, ¿no? Shamajim, cuando dice Bereshit bara Elohim et Shamajim, que es la palabra que puede significar, se puede traducir en singular, cielo, o en plural, cielos. Shamajim. La palabra que sigue es una preposición solita como palabra también individual, es la palabra al, y aparece aquí abajo, está en el léxico, aquí estoy poniéndolo en un cuadro, que puede ser sobre, encima, en algunos contextos puede ser contra. Entonces vamos a usar la traducción más frecuente, que es sobre. Y en la última palabra dice Aretz. Aretz, esta es una palabra también que ya hemos visto antes, porque es Bereshit bara Elohim et hashamayim bet Aretz. Al final de Génesis 1:1, que es, aquí tengo un artículo, este es artículo, y me queda el sustantivo Aretz, que aparece aquí, que es la cuarta palabra del léxico. Aretz, que es tierra. Entonces, Aretz, esa palabra la vamos a traducir como la tierra. Entonces, ¿qué dice esa parte del Salmo? Vamos a traducirlo por aquí a la par. Vamos a poner, porque como alto cielo sobre la tierra. Porque, vamos a decirlo así muy literal, ¿no? Va a sonar raro. Como alto cielo sobre la tierra. Como alto cielo sobre la tierra. Eso, aquí hay varios elementos que nos permiten inferir ciertas palabras y ciertos conectores. En hebreo está bien, pero en español no. Porque como alto cielo sobre la tierra. Esa es una traducción cada palabra, pero no suena bien en español. Podríamos intentar otra posible traducción. La voy a poner aquí encima. Porque como altos los cielos sobre la tierra. Puede ser otra traducción. Y entonces noten que yo agregué dos elementos. Agregué esta forma del verbo ser o estar. Y también agregué el artículo sobre el sustantivo cielos. Porque como están altos los cielos sobre la tierra, y luego sigue diciendo, esa es una parte del Salmo 103, es una sección que utiliza varias veces la partícula que, luego lo vamos a ver, porque como están altos los cielos sobre la tierra. Esa es una frase ahí muy pegada al hebreo. Ya en la traducción podría ser, en algunas versiones, vamos a ver, que se agregan algunos otros elementos para este énfasis, porque como son de altos o tan altos los cielos sobre la tierra, y luego la última parte del versículo dice, así el Señor extendió su misericordia sobre los que le temen. Veamos la siguiente frase. Esta frase que se lee Kirchhoff Mishra Mi Marav. Y la primera palabra, vamos a identificar la partícula que. Aquí observen que está vocalizada con ki. Estas no incluyen el artículo. No tiene artículo esta partícula que. Y la palabra que vamos a buscar en el léxico es la palabra rehok. Está con resh, que es una de las últimas letras del alefato. Y es esta palabra, lejos, distante. Entonces, esto es lo que vamos a poner como nuevamente.
y vamos a escribir la palabra más corta que es lejos, ¿verdad? Como lejos. Misra, esta palabra es una palabra, bueno, podría ser, como tenemos el léxico aquí completo, podríamos pensar que esta es una forma de la partícula min y solo buscar será, esta palabra será, pero no la tenemos en el léxico. Lo que va a ocurrir es que tenemos la palabra completa, es decir, esta sí no es de la partícula min, sino que es la palabra completa, misra. Entonces, eso vamos a buscar aquí en el léxico, que es, vamos a ver, esta palabra, misra, es la palabra, o se refiere a un, ¿cómo se dice? De los puntos cardinales, ¿verdad? Vamos a escribirlo, este es el oriente, y en la siguiente palabra dice, y vean, esta primera sílaba, esta sí es una forma de la partícula min. Ahora, se está ocurriendo, es la misma sílaba, estas dos sílabas son iguales, lo único que esta forma parte de la palabra raíz y en esta otra es la partícula min. Esa es lo que estábamos hablando, ¿no? De la destreza, la capacidad que debemos ir desarrollando para ir distinguiendo estos elementos. Ahora estamos iniciando, ¿no? Entonces vamos despacio, tranquilos, y ayudándonos con las herramientas. Ahora tenemos un léxico aquí mismo en la pantalla, pero ya al momento de trabajar, pues tendríamos muchas más herramientas que se hacen. Y ahora hay algunos programas también que automáticamente hacen ese análisis. Bueno, entonces ahora tengo la palabra Maarav, es la palabra aquí en el léxico que vamos a buscar, es la que aparece. Maarav es occidente, pero tengo la partícula min que es de o desde. Podría ser de o podría ser desde esa partícula. Entonces, ¿qué dice el texto? Como lejos oriente de occidente. Como lejos oriente de occidente. Podría ser una traducción. Vamos a ponerlo primero así, muy literal. Como lejos oriente de occidente. Otra posible traducción podría ser como está de lejos el oriente del occidente. Puede ser una forma. Y estoy infiriendo, noten la pequeña frase y nuevamente formas del verbo ser o estar que en muchas ocasiones hay en el español las debemos agregar para completar el sentido de la frase. Otra observación es que estos elementos que estamos infiriendo los podemos agregar en la traducción final porque ahí tenemos ya todo el panorama. No los podemos agregar antes, sino que van en la traducción final, porque no están en el texto hebreo. Por eso los pasos son primero el análisis gramatical, que estamos haciendo un breve análisis, no estamos haciendo el análisis completo, y luego la traducción de cada palabra, cómo se traduce cada palabra, y luego la traducción final. Intentar la traducción final o las traducciones finales. La otra frase, fíjense, dice que Rahem Ab Albanim. La primera sílaba, la Bekele, que las tenemos como muy evidente, les decía ahora para poder hacer el ejercicio, vamos a traducir como, y luego está Rahem, es la palabra que vamos a buscar en el diccionario, es la palabra que está casi al final también. La palabra básica se lee Raham. Aquí viene un asunto que debemos prestar atención principalmente a las consonantes cuando vamos a un diccionario, porque la vocalización puede cambiar dependiendo de qué se le agrega a las palabras en hebreo. Cuando agregamos prefijos y sufijos, la vocalización de las palabras básicas va a ir cambiando. Entonces debemos prestar atención a las consonantes. Fíjense lo que está pasando. Aquí en el texto tenemos la palabra rajem. Ya quitamos la bekele, ¿verdad? Porque ya la palabra hebrea completa es kerahem. Pero quitando la partícula inseparable, porque esta palabra kerahem no va a estar en ningún diccionario. Solo va a estar la palabra básica, que es rajem. Yo aquí tengo rajem, pero realmente la palabra básica es raham, que es una forma verbal. Aquí está como un verbo que se ha vuelto sustantivo y es tener misericordia, bueno, pero podría ser también compadecerse. Veamos la segunda palabra que es ab. Ahí está aquí en el léxico. La primera palabra del léxico, de este léxico que tenemos aquí en pantalla, que significa padre. Se puede referir también a un antepasado, nuestros antepasados, ¿verdad? Un antepasado está en singular. Entonces, vamos a decirlo como padre.
como padre. Y luego ab, ya hemos visto antes al, que es sobre, está aquí en el léxico también. ¿Dónde está? En el léxico aquí, que puede ser sobre, encima, en algunos contextos podría ser contra. Y lo vamos a traducir también sobre. Entonces dice, ¿cómo tener misericordia, Padre, sobre, traduciendo cada palabra? Y luego la última es vanin. Observen ese sonido im, que es el sufijo que tenemos aquí al final. Ese sufijo es el masculino plural, im. Vimos toro, que es par, y luego parim, ¿verdad? Toros. Este es vanim, vanim. Ok, quitamos el sufijo y nos queda la palabra van. Otra observación, al quitar el sufijo, la nun queda como la última letra. Y al quedar como la última letra, se convertirá en una nun sofit. Entonces tengo una letra bet y tengo una letra nun sofit. Eso es este sustantivo que aparece aquí, que voy a encerrar en un cuadro ahora, uno de los primeros, ese sustantivo ben, que significa hijo, descendiente, pero noten que aquí está en plural masculino, entonces no es hijo, sino que es hijos, ¿verdad? Ben, en hebreo hija es bat, y luego banim, creo que es uno de los sustantivos que vimos en el tema cuando en unas lecciones anteriores vimos los sustantivos básicos, las formas básicas del sustantivo. Entonces tengo hijos. Si leo cada palabra dice como tener misericordia, Padre, sobre hijos. Aquí otra forma de traducción podría ser un poco más dinámica. Voy a tratar de seguir la Valera 60 aquí. Como se compadece un padre sobre sus hijos. Y noten que aquí, en esta sección, yo estoy agregando este un. El sustantivo padre no tiene artículo. Eso nos permitía agregar el un. Y también agregué esta palabra sus. Cambié por un verbo equivalente de tener misericordia, puede ser compadecerse. Yo solamente puse aquí ¿dónde está? El verbo raham, que es tener misericordia. Como se compadece un padre sobre sus hijos. Muy bien, este análisis para poder ver estas tres secciones, cómo se traducen, que forman parte del Salmo 103 que estuvimos viendo. Déjenme ir a la Biblia entonces, voy a borrar el análisis acá. La primera parte es el versículo 11, estas formas, cómo traducen la partícula que, es lo que me interesa también ver. Aquí dice tan alta, ki geboach, como alto, dice aquí, el cielo sobre la tierra. Entonces aquí tradujeron tan alta como los cielos sobre la tierra. Nosotros solo tenemos esta frase para el ejercicio, pero luego dice, es su misericordia con los que le honran. Esta es la versión Reina Valera contemporánea. Luego dice tan lejos. Noten este tan, lo están traduciendo del cómo. En la poesía aquí dice, como lejos el oriente del occidente. Y bueno, aquí aparece ya el cómo, ¿verdad? Tan alta como, tan lejos como, y este como ya sería la Bekele. Tan lejos como está el oriente del occidente, alejó de nosotros nuestras rebeliones. Y aquí por la redacción, pero luego sigue diciendo, el Señor se compadece de los que le honran con la misma, fíjense aquí, con la misma compasión del Padre sobre sus hijos. En hebreo, lo que hizo el salmista iniciar siempre con la partícula que. Luego aquí hicieron una redacción, el mismo sentido, pero con una redacción distinta, ¿no? Cambiaron esos elementos del lugar. El Señor se compadece de los que le honran con la misma compasión. Aquí es como se compadece un padre sobre sus hijos, y dice hebreo, así se compadece el Señor sobre los que le honran. Cambiemos de versión, veamos la Valera 60. Aquí está, yo las tengo marcadas porque dice, como la altura de los cielos sobre la tierra, es el primero. Ki boach, shamayen ala aretz, y luego como está lejos el oriente del occidente, y luego como el padre o como un padre podría ser también, se compadece de los hijos o de sus hijos, se compadece de sus hijos, así el Señor se compadece de sus hijos. Así. Veamos otra versión, veamos qué hace Dios habla hoy, por ejemplo. Verso 11, perdón. Tan inmenso es su amor por los que le honran, como inmenso
es el cielo sobre la tierra. Aquí están traduciendo Gaboah como inmenso, alto. Bueno, el hebreo literalmente dice alto, ¿verdad? Entonces aquí en esta traducción han puesto inmenso. Como inmenso es el cielo sobre la tierra. Y luego la siguiente dice, nuestros pecados ha alejado de nosotros, como ha alejado el oriente el occidente. Y aquí solo dice, como está lejos el oriente del occidente, así el Señor ha alejado nuestros pecados, que sería tan tierno. Esta frase ellos la están traduciendo tan tierno, como se compadece. ¿Saben qué? Estoy recordando esta palabra, bueno, hay otra palabra que es rahum, que es de la misma raíz de tener misericordia, así, y la palabra rahum hace referencia a la matriz. Hay una palabra hebrea que es de la misma raíz de rahem, raham, rahum, que se traduce como matriz, el vientre materno, pero se utiliza también en el contexto de la misericordia porque se sobreentiende que así como una madre se compadece de su recién nacido o los sentimientos que tiene la madre con su hijo, así son de fuertes e intensos los sentimientos que tiene el Señor por su pueblo. De ahí la palabra misericordia. Una de las palabras que en el texto bíblico se traduce como misericordia es rahum, que tiene que ver con ¿no? Compadecerse y tener misericordia. Y aquí dice tan tierno, verán el verso 13, tan tierno como un padre con sus hijos, en esta frase. Veamos una frase más, la NBI, por ejemplo. Tan grande es su amor por lo que les teme, por los que le temen, como alto, aquí muy literal del hebreo, ¿verdad? Como alto es el cielo sobre la tierra. Ki geboach shamayim al haaretz. Como alto es el cielo sobre la tierra, muy literal del hebreo. Y luego, tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, igual muy literal, como lejos del oriente está el occidente. Esta frase, que es la frase que nosotros estamos viendo aquí en el ejercicio de hebreo, es digamos, una traducción muy literal, ¿verdad? Luego dice, tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos. Aquí pusieron compasivo en la primera frase, ya no lo pusieron en la segunda frase, y en hebreo está en la segunda frase el tema de la compasión con este rahem. Sigamos nos faltan dos frases, nos quedan dos frases de este ejercicio que estamos realizando. Y dice, Mismor le David. Esta primera palabra es una palabra completa. Esta primera sílaba mi no pertenece a la partícula min, sino que es la palabra mismor, la palabra completa. Vamos a buscarla aquí. Está como en medio del léxico. Aquí le estoy encerrando en un cuadro, que es salmo, oración, cántico. Entonces vamos a poner la traducción más frecuente, que es salmo. En la siguiente palabra dice le David. Y lo que vamos a tener al inicio es una bekele, y aquí puede ser de las traducciones más frecuentes para, y luego la siguiente parte de esta palabra, es decir, la palabra básica es un nombre propio, la forma hebrea del nombre David. Entonces, esta frase la podemos traducir muy bien, así como aparece en los títulos de los salmos, Salmo de David. Podría ser Salmo para David. En las Biblias aparece más frecuente como Salmo de David. Veamos la última frase. Inicia lo. Esta es una palabra completa. Vamos a buscarla. Es la palabra que está aquí, también casi en medio del léxico, que significa no. Este es un no enfático, habría que decir. Ese es un no un poco más fuerte. Hay otra palabra hebrea que se usa también para decir no, pero es un poco más, digamos, en la intencionalidad es un poco más suave. Es un lo más enfático, como más determinante. Pero al final la traducción es no, ¿verdad? Las implicaciones de las frases ya van a depender de cómo nosotros la vayamos a traducir en la traducción final. Aquí vamos a decir que es no, nada más. Luego, lo que sigue, tenemos una bekele, puede ser de o como para, y luego nos queda Netzach, esta palabra que aparece aquí también en el léxico, que es continuidad, continuo, perpetuidad, continuo o algo cercano a continuo, ¿no? Y luego está la palabra yarib, es una palabra completa porque no tengo ningún prefijo que reconozca,
y no tengo ningún sufijo que reconozca. Estas son formas verbales que estamos poniendo aquí completas. Es esta palabra yarid, que significa peleará, enjuiciará, contenderá. Entonces vamos a poner la palabra más corta, la palabra peleará. Y luego en la siguiente palabra, veló, aquí lo que observamos al inicio es una vav copulativa y se repite la palabra lo. Observen, la misma palabra, lo único que ahora tiene vav. Entonces la vav es una i y la palabra lo, que significa no. Veló, ahí dice y no. ¿Qué llevamos? Dice no de para continuo, peleará y no. Nuevamente tenemos en la siguiente palabra, vealom, yitor, al final. Aquí en esa palabra tenemos una bekele, que puede ser, la vamos a poner aquí arriba, puede ser de o para. Y luego la palabra alom. Aquí ya no tenemos ningún prefijo que reconozcamos, ningún sufijo que reconozcamos. Entonces esa es la palabra completa, alom. Yo aquí escribí una cametz de más, una cametz de más. Debe ser solo la palabra alom, que es eterno para siempre. De hecho, la frase completa es leolam. La frase que vivimos para siempre, esa frase completa. Y luego dice yitor, es una palabra completa también por el momento. La palabra yitor que aparece aquí, que es guardará. Ok, ¿qué tenemos? Dice no para continuo, peleará y no para eterno guardará. Termina la frase. Aquí vamos a traducirlo aquí abajo. Y no de continuo peleará y no para siempre. Y aquí viene algo interesante porque el hebreo se queda ahí, guardará. Y en muchas Biblias ponen rencor y ponen enojo. Incluso algunas ponen ira, creo que me cabe aquí todavía. Rencor o ira, el texto hebreo no lo tiene porque solo se queda en guardará, ¿verdad? Y no de continuo peleará y no para siempre guardará. Vamos a ver, yo creo que este es algo del Salmo 103 también para comparar las diferentes versiones. Dice, no sostiene querella eternamente, que es no de continuo peleará. Yarib es de un verbo que tiene que ver con juzgar también. No juzgará así de juicio, ¿verdad? Contenderá, de ahí lo de contender, juzgar, querella, que dice eternamente, ni conserva por siempre, que ese es no guardará, y luego agregan rencor o enojo. Fíjense lo que hablamos en la sesión anterior de versiones que ponen como en otro tipo de letra los elementos que van como infiriendo. En la última parte, lo voy a poner aquí arriba, hasta arriba de estas versiones, aparece la palabra su enojo en otro tipo de letra. Si ustedes lo observan, aparece en otro tipo de letra y eso implica que eso no está escrito en hebreo y que los traductores lo agregaron para terminar de darle sentido a ese versículo, porque el hebreo se queda únicamente con la palabra y no para siempre. Dice, veló leolam yitor, y no para siempre guardará. Se queda, guardará, pero no dice qué guardará. Entonces, por el contexto del versículo, guardará su enojo, guardará su ira, guardará su pleito. Diferentes formas. Vamos a ver eso en otro programa para poder hacer una comparación. Es el Salmo 3, verso 9. Es este. No sostiene para siempre su querella, ni guardará eternamente. Sería nada más. Pero la palabra rencor ya no aparece en el texto hebreo. Dice, no sostiene para siempre su querella, ni guardará rencor eternamente. No sostiene querella eternamente, ni conserva por siempre, pero agregan rencor, esas palabras que no están en el texto propiamente. Vean esta, dice, no nos reprende sin término, ni su ira. Aquí agregaron ira, agregaron rencor y así. Que por lo menos esa palabra no aparece en el texto hebreo, pero se necesita agregar, es decir, no es que sea malo o un error, sino que agregar esa segunda palabra al final del versículo es necesario porque el hebreo se queda ahí, ni guardará, ni para siempre guardará
pero ¿guardará qué? ¿Verdad? No se sabe guardar qué. El tema de mantener ese rencor, ese mal sentimiento. Y así. Hemos visto la traducción de alguna de estas frases utilizando ya algunas de las palabras que hemos estado estudiando, preposiciones y también algunos de los elementos que aparecen en el texto. Aquí hay un versículo donde aparecen ya más temas que vamos a ir viendo algunos en el texto. Por ejemplo, nuevos sufijos que aparecen en las palabras. Y noten que yo estoy poniendo aquí, debajo de cada una de estas, de las palabras que están apareciendo, ¿cuál es la palabra básica? Por ejemplo, aquí dice asre, la palabra básica es asrim, y aquí ya tengo un plural de esta palabra que sería dichosos. La palabra en singular es eser, que sería la palabra dichoso o bienaventurado, que también tiene que ver con felicidad o dicha, eso como sustantivo y aquí está como adjetivo. Entonces aquí sería dichosos de, porque está hablando de un nuevo sufijo que todavía nosotros no hemos estudiado este tema, donde aparece este sufijo que se repite acá y ahí van las traducciones perfectos de camino. Ahí hay un artículo y también está el sufijo de plural masculino. Esto es la forma básica o la raíz, tiene que ver con el verbo caminar, pero aquí está de forma de sustantivo, tiene artículo y está en plural, entonces se puede traducir como los caminantes. Otra forma puede ser los que caminan. En la siguiente palabra encontramos una bekele, dice betorat, y este es otra del mismo tema, de estos sufijos que están en color rojo, es el mismo tema. Entonces ley, se puede traducir ley, pero con este sufijo, torat, la traducción sería en la ley de, y de último está el tetragrama, pues no lo traducimos, sino únicamente lo sustituimos por Señor. Y entonces al hacer la traducción de esa frase, claro, aquí muy rápido lo hice sin detenerme porque hay un par de temas que no hemos visto. Dichosos los perfectos de camino, los caminantes en la ley del Señor, o los que caminan en la ley del Señor. Puede ser una traducción de esta frase. Y solamente aquí una visión de un material que también se puede encontrar en las librerías. Hay diferentes páginas en internet también que lo usan, que son los interlineales. Lo interesante de los interlineales es que no nos presentan un análisis gramatical, sino nos ponen la traducción de cada palabra. Y yo me he atrevido a decir que los interlineales son útiles únicamente para las personas que tienen algún conocimiento del hebreo. Porque los que no tienen conocimiento del hebreo, el interlineal va a ser como otra versión bíblica nada más. Y entonces creo que si no sabe hebreo, no vale la pena la inversión en un interlineal. Lo digo con muchísima pena y con muchísima libertad. Pena por los interlineales. Pero no vale la pena invertir en un interlineal si no sabe hebreo, porque no le va a ser útil. Si usted los que estamos aquí estamos aprendiendo hebreo, y entonces sí nos va a ser útil el interlineal porque vamos a ver más o menos qué es lo que hay, aunque el interlineal no hace el análisis gramatical, sino que nos pone la traducción de la palabra, más o menos, ¿no? No exactamente la traducción así muy literal o muy rústica de la palabra, que eso nos convendría más, sino que lo suaviza un poco el tema del interlineal. Hay diferentes interlineales, pero nosotros que estamos aprendiendo hebreo, pues sí nos va a ser útil. Otra situación que debemos considerar ahora que estamos haciendo estos ejercicios es los distintos tipos de traducción que vamos a encontrar en el texto, entendiendo por dónde va también cada una de las traducciones, dependiendo del uso que hacen del texto, cómo van organizando el versículo. Hemos visto ahora en el ejercicio del Salmo 103, en hebreo aparece una frase al inicio, pero en algunas traducciones esa frase que en hebreo está al inicio la ponen al final, y lo que está al final en hebreo lo ponen al principio. Eso se puede hacer, ¿no? En el texto bíblico no es obligatorio que vayamos así en el mismo orden de las palabras en hebreo, porque hemos visto que la sintaxis del hebreo es diferente
a la sintaxis del español. Y eso no es atentar contra las traducciones. Hay algunas posiciones, ¿cómo calificarlas? Extremistas, fundamentalistas en este sentido. Opinan que las traducciones deben ser así estrictamente como está el hebreo. No se puede. En un porcentaje reducido, yo no sé, me atrevería a decir tal vez un 10% del contenido del hebreo, del contenido bíblico en hebreo, se puede dejar así como está, en el orden del hebreo y pues al traducir así palabra por palabra, ya tiene sentido en español. Pero ese 90% extra, claro, son números que estoy haciendo así nada más en cuenta. No tengo un estudio así estricto para ese porcentaje. Solo estoy calculando cuál podría ser algún porcentaje. Ese restante 90% hay que arreglarlo, aunque la expresión hay que ir con cuidado, pero digamos hay que ponerlo bonito para que suene bien en español, porque al traducir así palabra por palabra en hebreo, no suena bien en español, suena como que está hablando alguien que no sabe español. Y entonces hay que arreglarlo, hay que maquillarlo en el buen sentido, no para ocultar, no para tergiversar, sino para completar la idea. En la disciplina de traducción no se trata de distorsionar la idea o agregar otras ideas, sino completar la idea que está presente, como lo que vimos en este último versículo donde en hebreo solo dice ni guardará. Entonces ahí el hebreo está completo, pero tenemos problemas en español. No tenemos problemas en hebreo, sino tenemos problemas en español. Para completar esa idea que se quedó inconclusa, se ha necesitado agregar algo y ustedes ven que todas las versiones agregan algo en esa traducción. Eso en cuanto a las distintas traducciones que también, por ejemplo, oscilan entre las traducciones que van más literales, casi como palabra por palabra, aunque no hay una traducción. No, bueno, de hecho, no se podría llamar traducción si solo pusiéramos el significado de cada palabra. Sería traducción de esa palabra, pero no traducción bíblica. No se podría hacer, que es más o menos lo que intenta el interlineal. Pero sí seguir la misma estructura sintáctica, traducir las mismas formas. Las versiones bíblicas que se van pegando más a ese lado son todas las Reinas Valeras, ¿verdad? Todas las Reinas Valeras, la Biblia de las Américas, la Biblia del Pueblo de Dios. La NBI ha tratado de hacer un balance entre esas oscilaciones y en el otro extremo, que son Biblias de sentido por sentido, ya no estrictamente el significado de cada palabra, son Biblias como las Biblias de la traducción del lenguaje actual, la nueva traducción viviente, la Dios habla hoy y la nueva Biblia, no recuerdo la otra sigla, ¿verdad? Bueno, pero las más conocidas son la traducción del lenguaje actual, la nueva traducción viviente y Dios habla hoy. Y Dios habla hoy. Nos queda un versículo en esta presentación que vamos a estar trabajando en las siguientes clases. Así que un gran gusto estar juntos nuevamente para esta clase. Espero que sigan repasando durante los días que no nos veamos, repasen sus notas, vuelvan en la medida de lo posible a ver el video de la clase, si es posible, y de esa manera se van a ir fortaleciendo los conocimientos. Mucho ánimo, no hay que asustarse con el hebreo, hay que tenerle confianza y poco a poco nos vamos haciendo sus amigos. Al inicio como que no nos quiere hablar, como que está un poco reacio ahí a hacerse nuestro amigo, pero hay que conquistarlo, ¿no? Hay que irlo conquistando con gracia, con sabiduría, con disciplina y hay que quererlo y con el tiempo él también nos va a querer y nos vamos a llevar muy bien. Yo tengo unos años de ser amigo del hebreo y hemos tenido una linda amistad, lo puedo testificar. Es buena gente, hay que ser buena gente con él también. Un gran abrazo, nos vemos en la siguiente sesión. Profesor Garavito, muchísimas gracias. Hemos llegado a nuestra sexta clase en hebreo bíblico con usted y como siempre ha sido un profundo estudio y seguimos creciendo en nuestro conocimiento y entendimiento del hebreo bíblico. Y ya muchos estamos pudiendo comenzar a leer y sencillamente por la práctica y todo el trabajo que usted ha hecho. Muchísimas gracias. Y a todos ustedes que están aquí en nuestro canal de YouTube, les pedimos que usted haga lo siguiente, suscríbase. Cada vez que usted lo hace o le da un like a esta lección del día de hoy, por ejemplo, usted está permitiendo que otros muchos sean alcanzados con una clase como estas, que son de gran bendición para todo aquel que quiere aprender hebreo bíblico. Y si no, usted puede ir a nuestra página web, allí en Comprensión de los Tiempos, usted puede hacer una donación, la donación que Dios ponga en su corazón. Sabe, todo cuesta. El dinero
Si lo invertimos en el reino de los cielos, pues va a producir un fruto, fruto de salvación, y muchos otros podrán ser alcanzados y bendecidos con estas clases, al igual que usted y yo. Así que yo le invito a que usted ore e invite a que el Señor le dirija para donar y seguir adelante con este proyecto ministerial de alcanzar el mundo de habla hispana con el Evangelio y con clases como estas. Nos comprometemos en comprensión de los tiempos a seguir llevando clases como estas y tener maestros como el profesor Garavito. El Señor les bendiga, y esto es todo por hoy. Los esperamos en la siguiente clase de Hebreo Bíblico con el profesor Garavito. Bendiciones.